poner el cronómetro para que no me rete. No, súper, sí, súper. Sí, que dejarlo puesto. Una inciso, sí. Ahí me ayuda también para, porque como yo soy un poquito más. Ya. Sí, pero me ayuda a estar más tranquilo igual, así que voy a bajarlo un poquito más para que no me incomode. Ahí vamos a poner el cronómetro. Ya. Ya familia, quiero darle las gracias a Dios obviamente por este tiempo, ¿cierto? De poder estar y compartir. Para mí siempre es un privilegio predicar, siempre es una responsabilidad tremenda estar aquí adelante. Y creo que siempre le pido a Dios como eso, que me permita ver y entender lo que significa también estar acá y poder entregar una palabra. Porque ustedes son hijos de Dios. Por ende, por ser hijos de Dios, Dios quiere darle lo mejor. Y obviamente es responsabilidad estar aquí, pero le agradezco a Dios porque eso me hace también ir más a lo íntimo, como una vez lo compartía al Benja. Y eso. Ahí te voy a necesitar un poquito, Sarita, para darte versículos. Y eso. Ya. Mire, les voy a comentar una breve como parte de lo que he estado viendo este último mes. La verdad para mí ha sido un tiempo donde Dios me ha estado llevando a volver un poco atrás, ¿ya? Obviamente no como a las cargas, o sea, no como a los pesos ni a eso, sino que aquellas cargas que Él en algún momento dado depositó en mí, pero que iban a tener una trascendencia eterna y que iban a perdurar con el tiempo, esas cargas que se mantienen. Y la verdad que me ha hecho ver, especialmente ahora estos días que preparé la prédica, me hizo ver que no solo es algo personal, sino que es algo para la iglesia, ¿ya? Y eso obviamente es hermoso poder experimentarlo o verlo de esa manera, porque eso me da más seguridad un poco, con la humildad obviamente que hay que tener, de poder entregar esto que Dios nos trae. Como mi pastor siempre le pone títulos, yo ya aprendí a eso, a ponerle un título, subtítulo, y esto tiene como dos cositas que dice: cultivemos aceite, la prioridad en este tiempo. Cultivemos aceite, la prioridad en nuestro tiempo. ¿Ya? Y siempre me gusta pensar como Dios me hizo volver atrás un poco, Dios me hizo ir como hace 2 años atrás, y que era lo que Dios había tratado mucho con la iglesia, ¿ya? ¿Se escucha bien, cierto? Sí, ya, bacán. ¿Qué es lo que Dios había tratado mucho con la iglesia hace 2 años atrás y que trató tanto con nosotros tan fuertemente? Y Dios en ese tiempo trató muy a la iglesia en lo personal, en la identidad. No sé si se acuerdan, hace 2 años atrás Dios fue y nos llevó a un tiempo donde Dios empezó a restaurar la identidad, Dios empezó a enfocarnos y Dios empezó a mostrarnos, ¿cierto? Que saliéramos como que se habló mucho de ese espíritu de orfandad y volver a esa intimidad y volver a ese tiempo de saber quiénes somos para Dios, ¿cierto? Y eso fue maravilloso. Pero Dios me mostraba que efectivamente eso es una bendición, que eso nos ayuda, pero Dios me seguía mostrando y me decía: hay algo más esencial, me decía. Y yo decía: wow, pero si la identidad, como que digo, wow, de la identidad como parte todo. Sí, me decía: eso es, pero hay algo que tiene que ir de la mano con esto y que es muy, muy esencial. Y Dios me mostraba, me ponía estas palabras que yo decía: wow. Dios me decía: cuando nos encontremos con Él, face to face, me gustan las palabras en inglés a veces, face to face, cara a cara, con nuestro Padre, lo que definirá quiénes somos no será nuestro ministerio, no será tu familia, no será tu trabajo, no será tu salud, no será tu finanza, no será tus amistades, aunque todo esto es importante y relevante y es fruto de nuestra relación con Dios. Lo verdaderamente crucial será el aceite que hayamos cultivado en nuestra vida. ¡Wow! Después vamos a entender por qué, porque esto tiene un respaldo bíblico, ¿ya? Ahora estoy tratando de parafrasear un poquito las cosas que Dios ha puesto en mi corazón y qué es lo que Dios nos está trayendo, ¿ya?
Dios me ha mostrado en este tiempo como personal y como iglesia, cómo hemos ido transitando en distintos tiempos. Y esos tiempos como de que hemos visto bendiciones muy palpables, internas, externas, como la que vimos ahora y decía el pastor. Me venía mucho esa palabra tan hermosa cuando estaba orando por el papá de Viri. Dios me traía mucho esto que Jesús no hacía nada que no viera hacer al Padre. Él no se movía y me traía mucho cuando oraban por usted y no sé, especialmente que oraban por su pie, por su rodilla. Dios me decía como, wow, es que yo le decía a Dios, si estuviera Jesús aquí, estaría haciendo esto. Y yo decía, wow, qué increíble saber que nos movemos por eso. Pero Dios me mostraba como bendición externa e interna, y que también habíamos transitado por valles. Muchos hemos transitado en este último tiempo también por valles de sombra y de muerte. En ambas circunstancias, todos hemos tenido la oportunidad de ver la mano de Dios obrando. Y es más, aún viendo la fidelidad, aún en el tiempo cuando a veces hemos sido negligentes, perdón. A veces cuando no hemos sido tan diligentes, hemos visto esa promesa que dice que para los que aman a Dios todas las cosas le obran a bien. Pero ¿sabes qué? Dios me mostraba mucho esto que decía, dice esta palabra que para los que aman a Dios todas las cosas le obran a bien conforme al propósito que fueron llamados. Pero también nos habla mucho Dios en cuanto a vivir una vida justa. Y muchas veces dejamos de lado eso. Porque es súper hermoso cuando nosotros decimos, wow, estoy en un aprieto, y decimos, wow, esto me obrará para bien porque eso dice su palabra. Pero Dios también me dice como otras cosas. Y Dios me mostraba que muchas veces en lo personal y tanto como iglesia, muchas veces estábamos como errando en a veces hacer valer esto en tiempos donde hay mucha negligencia de nosotros. Y Dios me mostraba mucho esta palabra que dice que Dios hace llover, o sea, Dios da lluvia tanto a los justos como a los injustos, como a la gente que está, o sea, a la gente que es necia, por decir así, y sus hijos, ¿cierto? Y Dios me mostraba que de repente en esto podía haber un poquito de distorsión o de confusión. Ahí después vamos a ir agregando esto para que se entienda mejor, ¿ya? Y obviamente eso es el peligro de perder el enfoque, y Dios nos va a traer hoy día qué es lo que marcará la diferencia realmente en estos tiempos. Desde que estoy yendo a la escuela del reino, me pasa algo muy, muy hermoso, porque obviamente he aprendido mucho y he tenido que romper con mucha religiosidad o cosas aprendidas por uno mismo. Cuando no las filtramos con la palabra, pasa cosas que de repente uno se queda, que son muy bonitas, pero muchas veces no están centradas en la palabra y las tomamos como verdades a medias, que no son verdades, porque si no están filtradas por lo que Dios dice, efectivamente nos equivocamos. Y algo que me ha mostrado mucho Dios, a lo menos de lo que he vivido en la escuela del reino, es que dice que efectivamente el reino de Dios vino, o sea, los últimos tiempos ya están desde que Jesús pisó la tierra, ¿cierto? Que desde ese tiempo hay una cuenta regresiva hacia la eternidad, donde comenzó ya todo lo que no pertenece a este diseño eterno. Desde que Jesús pisó la tierra, se irá opacando, se irá destruyendo o quedando en el camino. Por eso Dios nos ha dicho con claridad dónde debemos poner nuestra mirada. Y esto está en Mateo 6, 19 al 21. Si me puedes ayudar, seguirla, por favor. Mateo 6, 19 al 21. Cuando Dios me hablaba esto referente a cómo a la venida de Cristo hace todos estos miles de años, Dios me mostraba mucho, me mostraba mucho efectivamente lo que le decía, desde que ya están los fines de los tiempos cuando Jesús pisó la tierra, pero lo eterno es lo que va a lo eterno es lo que va a ir perdurando, lo otro no.
Lo otro no perdurará, lo otro se quedará en el lugar donde tiene que quedarse, y lo trascendente, aquellas cosas que Dios está cultivando dentro de nuestro corazón, que esa eternidad es nuestra relación con Cristo, es lo que irá trascendiendo, carácter. Y Dios me ponía mucho esto, que dice: no almacenes tesoro aquí en la tierra, donde las polillas y el óxido los destruyen, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde ni las polillas ni el óxido lo destruyen, y donde los ladrones no entran a robar. Pues donde está tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. ¿Se entiende, familia? Se va entendiendo, ¿cierto? Obviamente vamos a ir hilando para que no quedemos. Vayan quedándose con esta palabra que les dije al principio: cultivar aceite. ¿Ya? Después la vamos a ir entendiendo. Las prioridades que desvían nuestra relación con Dios. Dios me mostraba mucho y me trajo la imagen, no sé si se acuerdan, una vez que estábamos en una reunión de hombres y estábamos justo orando en la mañana, y justo estaba Juan en ese entonces, y estábamos orando, y Dios en un momento dado trajo una palabra a mi corazón. Yo la extendí hacia mi hermano, y esa palabra era que efectivamente la palabra dice que busquemos el reino de Dios, su justicia, y todo será añadido, ¿cierto? Pero también nos habla y nos dice que efectivamente cuando nosotros estamos ocupados, preocupados y una montonera de cosas en todo lo que es añadidura, dice que eso domina el pensamiento de los necios. Y es fuerte escucharlo, es fuerte. Y a mí en lo personal, cuando lo escuché, me confronta demasiado, mucho. Porque Dios ¿qué te garantiza con eso? Dios te garantiza provisión, te garantiza cuidado, te garantiza sustento. ¿Y por qué muchas veces Él deja de ser nuestra prioridad? ¿Por qué muchas veces Dios está dejando de ser muchas veces nuestra prioridad? ¿Será que lo que Dios está añadiendo a nuestras vidas nos ha desviado del verdadero enfoque? ¿Será que todo lo que Dios ha ido añadiendo, y en delante nombraba ciertas cosas, no sé si se acuerdan, que nombraba muchas cosas que son muy hermosas? Nombraba ministerio, familia, trabajo, salud, finanzas, amistades. Y si nos vamos a esto, tú sabes que todo eso es añadidura. Propósito es añadidura. Todo eso es añadidura. ¿No será que aquellas cosas que Dios ha ido añadiendo nos han ido desenfocando? Puedes buscar Mateos 6:33, porfa, y ahí poner del 6 al 35, si puede ser del 33, partamos, para que leamos juntos. Porfa, ahorita. Ahí está, ya. Dicen: busque el reino de Dios por encima de todo lo demás, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. ¿Me puedes poner el 34, que se nos lo anoté acá? El 34, 35. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. El 35. No hay más. Ya. Entonces ya está bien. Sí, está ya. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? Busquemos el reino de Dios por encima de todo lo demás y llevemos una vida justa, y Él nos dará todo lo que necesitamos, ¿cierto? Muchas áreas de nuestra vida pueden parecer saludables, mientras que otras pueden haber decaído. Sin embargo, hemos dejado muchas veces, y era lo que Dios me mostraba tanto del personal como para la iglesia, ¿ya? Así que ahora quiero que le pidamos a Dios en el nombre de Jesús que nos mantenga muy concentrados, porque de verdad que esto, yo siento mucha certeza de esto especialmente, que Dios me mostraba mucho, especialmente estos días. Yo he hecho varias cosas estos días. Muchos ya saben que yo estuve en un grupo y todo. Yo he ido nuevamente he tenido que estar yendo allá, he ido a dejar personas allá. Esta última semana he ido a dejar 2 personas al grupo con temas de adicciones, y Dios en ese tiempo ha tratado conmigo nuevamente.
Dios me ha mostrado nuevamente qué es las cosas que yo había perdido, pero Dios también me mostraba y me decía, esto Juanjo, no es solo para ti, esto es algo que está pasando en mi iglesia. Y para mí, cuando Dios me decía eso, sentí más responsabilidad con lo que voy a hablar, obviamente, porque hay que tratar de filtrar bien como lo emocional o como las cosas que uno piense, con todo eso, sino que filtrar bien. Entonces, te voy a pedir, Sevita, que nos vayamos a Mateo 25, del 1 al 13. Mateo 25, del 1 al 13. No sé si se han fijado que todo lo que he ido hablando, las pequeñas cositas que he ido hablando, de hecho todo está como en Mateo. No sé si se han fijado. Y estuve leyendo varios otros versículos que Dios me llevaba, que no lo anoté todos, y efectivamente todos estaban en Mateo. No sé por qué, ya no sé, pero estaban todos en Mateo. Tú me dices, ya, ahí estamos. Entonces, ahí si quieres vas leyendo conmigo en silencio y yo voy a ir leyendo acá. Dice, parábola de las 10 damas de honor, ¿ya? Entonces, el reino del cielo será como 10 damas de honor, que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Te puedo pedir que te quedes con esa palabra mientras tanto, aceite extra, ¿vale? Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se despertaron ante el grito de: miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias le pidieron a las otras: por favor, denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron: no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron en la fiesta de bodas y se cerró. ¡Wow! Siempre me llama mucho la atención de parábolas que dice Jesús: el reino de Dios, el reino de mi Padre, se compara con esto. ¡Wow! Es como Dios nos está diciendo algo súper clave en eso. Porque aquí nos está dando como recomendaciones, pero también nos está dando una advertencia, ¿cierto? Nos está llevando a ser súper diligente con nosotros mismos. En esta primera parte, Dios nos deja una enseñanza, ¿cierto? Y en la primera parte me gusta mucho porque podemos ver cómo Dios nos dice: prepárense, porque el reino de Dios será. No nos dice, porque podría haber dicho: el reino de Dios está. Yo no digo que no esté el reino de Dios, sino que Dios nos está preparando para algo eterno, para su venida. Dios nos está preparando porque estos pasajeros, nosotros somos, la palabra dice que nosotros somos extranjeros en esta tierra. Nosotros no pertenecemos a esta tierra, nosotros estamos de paso a esta tierra. Eso no quiere decir que no vivamos diligente, que no vivamos siendo luz, pero estamos de paso. Esta no es nuestra morada. La palabra dice que Cristo está preparando moradas arriba, que fue a preparar moradas en los lugares donde nosotros estaremos con Él. ¡Wow! ¡Qué hermoso! No sé si te pasa, no sé si tu corazón se enciende con eso. Y de verdad, quizás Dios me trae esta pregunta ahora, porque siento súper fuerte. Delante hablábamos mucho como del otro versículo que Dios nos invita a ver dónde está puesto nuestro corazón, ¿cierto? Preguntémonos muchas veces qué nos pasa cuando hablamos de esto, cuando entendemos que efectivamente hay morada arriba para nosotros, cuando entendemos que hay un Padre hermoso que fue a preparar nuestro lugar donde nosotros estaremos, una eternidad con Él.
¿Qué nos pasa? ¿Qué nos sucede? ¿Qué pasa en nuestro corazón? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué sucede en nosotros? Quizás eso nos va a llevar a preguntarnos realmente también dónde estamos poniendo nuestra vista, dónde están los tesoros de nuestra vida. ¿Será que muchas veces, mirando lo añadido, nos podamos dar cuenta de que hay más pasión por aquellas cosas que Dios añadió? Y no hacia lo eterno, hacia esas cosas que no se destruyen, donde ni el óxido ni el horrible, donde no entrarán ladrones. ¿No será que de repente podemos preguntar? No sé, porque te puedo decir algo. La otra vez hablaba con Dil y era muy hermoso hablar con él, porque Dil me decía, yo creo que Cristo viene pronto, me decía. Yo lo creo, Juanjo, fervientemente lo creo. Ahora, obviamente, Dios en su infinito amor, en su infinita sabiduría, Él sabe que hay cosas que son sus secretos, pero sí creo que hay cosas que son nuestra responsabilidad, que es lo que Dios nos revela. Yo creo fervientemente en eso. Si hay algo que Dios nos ha revelado a través de su palabra y que está, no seamos ignorantes voluntarios. No seamos ignorantes voluntarios. Si Dios nos está dejando esto y nos está diciendo que el reino será, nos está dando una advertencia, nos está dando algo para que nosotros nos equipemos y digamos, wow, vamos por ese lado, no seamos ignorantes voluntarios. Y que cuando Jesús te dice que tienes cosas garantizadas, como lo añadido, como las cosas que Dios añadió, casa, familia, esposo, ministerio, todas esas cosas, ¿no será que muchas veces nuestras oraciones se están dando más en eso? Y esta oración, cuando antes escuchaba esta adoración que decía como, quiero verte tal y como tú eres. ¿No será, quiero apasionarme por ti, no será que muchas veces son las cosas, porque a veces hemos malentendido cuando Dios dice, toquen, se les dará, o sea, pidan, recibirán? ¿No será, tú crees que como padre, o sea, yo creo que Él sí es diligente y nos invita obviamente a poner esas cosas en sus manos, a estar orando a veces por aquellas cosas que Dios añadirá, pero que vayan de la mano de Él? Pero ¿no será que esas cosas, cuando Dios nos dice, pidan, se les dará, no será que eso será de lo eterno? ¿No será que eso será de las cosas eternas? ¿No será que será de esas cosas que no se destruyen con el tiempo? Entonces, wow, Dios nos está diciendo cómo esto será. Prepárense, nos dice, que el reino de Dios será, es algo que viene. ¿Cuántos creen que tenemos que ir preparándonos? Quizás lavando nuestra ropa, sembrando para lo venidero. Tú sabes que tienes lámpara, tú sabes que tu vida es una lámpara, sabes que tienes lámpara, sabes que en este momento tienes una lámpara en tu vida, sabes que eres lámpara, sabes lo que es una lámpara. Es algo que ilumina, algo que lleva luz en los lugares oscuros. Eso es una lámpara, tú tienes una lámpara en tu vida. Eso representa tu vida cristiana, representa tu vida cristiana, familia. Tienes una lámpara. El aceite simboliza nuestra relación íntima con Dios. El aceite simboliza tu relación con Dios. Eso simboliza el aceite. Pero ¿sabes qué? Una lámpara sin aceite es un lindo adorno. Una lámpara si no tiene aceite es un lindo adorno. ¿Sabes que estos días hablaba con mi esposa? Yo tengo no sé, siento que tengo como un dolor, pero como eterno, como de un llamado eterno. No sé si a ti te ha pasado cuando hay dolencias dentro de tu corazón o en tu espíritu, pero que tienen que ver con lo eterno. Esto de repente de mirar y decir, Dios, amo mi familia, amo mi casa, amo aquellas cosas que has añadido, amo las cosas que me estás dando. Pero ¿sabes qué, Dios? Siento que todo esto carece de sentido cuando mi lámpara no tiene aceite. Siento que muchas veces empiezo a mirar las cosas, pero siento que necesito ese aceite, esa relación contigo. Eso de estar íntimamente contigo para que cuando vea las cosas las vea brillar de verdad. Y no con esa luminosidad a veces opacada, no con ese polvo, porque un aceite, una lámpara sin aceite adorno, ¿saben lo que pasa? Se llena de polvo, familia. Y muchas veces esos pequeños grados, esas pequeñas cositas de aceite que tratamos de hacer con el polvo que está alrededor, no se logra ver la luz.
no se logra ver la luz, familia. Y cuando Dios me mostraba esto, yo decía, wow, de verdad le decía a Dios, necesito llenar mi vida de aceite, porque si no, todo carece de sentido, Dios. Todo carece de sentido, no lo quiero si es así. Llévame a llenar mi vida de aceite. Podemos ver, Dios hizo una diferencia. Y esto me lleva a despertar más. Dios dice, la diferencia entre la iglesia sabia y la iglesia necia es el aceite extra que han cultivado. Es una diferencia, familia. Efectivamente, Dios no hace excepción de personas, pero Dios ya nos ha revelado cosas, familia. Dios ya ha puesto cosas y hay que hacernos responsables de aquellas cosas que Dios nos ha revelado, porque son cosas que Dios pedirá cuenta. Él dice, eso es su palabra. La vez pasada que prediqué lo hablé con versículos bíblicos. El reproche de Dios a la iglesia necia fue, no las conozco. No las conozco. No fue porque no tuvieran lámparas, sino porque nunca cultivaron intimidad con Él. No fue porque no habían lámparas. No sé si se dan cuenta que todas, lo había notado, pero como hizo un cambio, pero me voy a acordar. Todas las iglesias sabían que venía el novio. Ambas conocían de Él. Todas estaban vestidas a la puerta, ¿cierto? Esperando. Pero muchas de ellas, 5 de ellas no tenían aceite. No tenían aceite. Pero ¿sabes lo que más llama la atención? En la vida cristiana generalmente siempre se nos invita a ser dadivosos. De hecho, es más, la palabra de Dios dice que tenemos más bendición en dar que en recibir. O sea, la palabra de Dios nos enseña que cuando damos, no sé si a ustedes les ha pasado, y de hecho es súper normal, porque yo hablo con gente que no conoce a Cristo, hay gente que yo le pregunto, le digo, en la feria especialmente les digo, tú cuando das, ¿cómo te sientes? No, genial, bacán, muy bien, como que me dicen, es algo satisfactorio. Y cuando reciben, no, piola, tranquilo, me dicen así como que se siente más bendición en dar que en recibir. Y como que podríamos decir, wow, Dios siempre nos ha invitado a dar. ¿Cierto? A dar, a dar, constantemente a ser dadivosos. Pero, ¿por qué? Podemos hacernos esta pregunta. ¿Por qué? Si las vírgenes sabias no llevaban solo aceite, porque la palabra podría habernos enseñado que llevaban aceite justo, y quizás eso hubiese estado bien, ¿cierto? Llevaban el aceite justo, llega el novio, y no sé, se le apaga la lámpara, ¿cierto? Y podría haber estado bien también, quizás. Pero acá hay otra enseñanza, que por qué si ellas llevaron aceite extra, ¿por qué razón cuando las necias, la iglesia necia, que no, esto hace obviamente referencia a la iglesia, o por qué las vírgenes, las que tenían el aceite extra, no pudieron darle? ¿Por qué razón no pudieron darle? ¿Por qué no pudieron decirle, no, sabes que bueno, tenemos extra, Dios nos enseña a dar, Dios nos enseña a ser dadivosos, démosle aceite si tenemos extra, o sea, por último un poquito para que aguanten hasta que llegue el novio? Pero no se podía. ¿Cuántos de nosotros, ustedes acá, bueno, sé que algunos, sé que otros no, cuántos de nosotros hemos hecho el lugar secreto? ¿Cuántos hemos hecho el discipulado en lugar secreto? Muchos acá, ¿cierto? Hemos hecho. Bueno, para los que no han hecho el discipulado, les invito a hacerlo porque es un discipulado muy maravilloso que te lleva como de un comienzo a poder aprender a tener una relación íntima con Dios y a encender finalmente. Yo creo que es como ir llenando nuestras lámparas a poquito, porque es hermoso. Y una de las cosas que nos habla el lugar secreto, y aquí me tomo, ustedes no sé si fueron captando todo lo que fueron las prédicas anteriores. Las prédicas anteriores, el pastor Bill, cuando terminó hablando de Daniel, nos mostró que una de las cosas que diferenció o que hizo algo muy grande en Daniel como persona, Dios hizo a través, fue su intimidad. Daniel tenía mucha intimidad con Dios.
mucha intimidad con Dios. Y algo que aprendimos en el lugar secreto era que nos decían que en el lugar secreto no podía, en ese lugar de intimidad, nos enseñaban que no podía entrar tu esposa, ¿cierto? Que no podía entrar tu mejor amigo, tus hijos, nadie. Se nos enseñaba que ese era un lugar que Dios había creado para una relación íntima contigo. No es que se nos enseñó algo egoísta, sino porque yo soy muy ferviente en creer que efectivamente nuestra relación íntima con Dios repercute en lo externo y en lo interno y en la vida de las personas. Yo soy partidario de eso. De hecho, yo siempre amo mucho el tema de los avivamientos y creo que eso empezó por una persona y repercutió en miles y en millones, ¿cierto? Pero empezó por una. Entonces, algo que se nos muestra aquí es que así también como en el lugar secreto no podemos meter a nadie más, también se nos muestra aquí que el aceite, en este caso, es intransferible. No podemos transferirlo, no podemos dárselo a otro, por más que queramos. Yo no puedo, si yo cultivo mi intimidad con Dios, si yo cultivo mi relación con Dios, por más allá que yo quiera darles aceite a otros, no pueden, otra persona no puede vivir de ese aceite. Esa persona tendrá que cultivar su propio aceite, tendrá que cultivar su propia relación con Dios. Ahora, mi aceite extra hará que esa persona a veces, no sé, dará como una ayuda, o hará que eso pueda facilitar un poco las cosas, sí, pero es intransferible. Es intransferible. Y Dios me mostraba mucho como que efectivamente cuando nosotros venimos a la iglesia el domingo o vemos a hermanos que están súper encendidos, como que a veces queremos estar ahí, pero muchas veces no nos damos cuenta que esas personas están cultivando aceite, que hay un paso también que han dado. Yo, por ejemplo, cuando veo a mi pastor Dil, cuando veo al Dil, yo siempre hablo del Dil mucho porque es una persona que admiro mucho. Y no porque sea adorador, no por esas cosas, sino porque cuando converso con él, tengo oportunidades, veo en su vida que hay aceite extra. Y eso se me irradia mucho a mí. Y yo quiero eso. Pero también muchas veces tengo que preguntarme qué está haciendo él. Él está haciendo algo, él está cultivando en su intimidad aceite. Él está cultivando y eso es maravilloso. Entendemos que el aceite no se obtiene de la noche a la mañana. El resultado de un proceso, cultivar, cosechar, pensar, refinar, creo que es a tal nivel que se tritura, pero no podemos depender del aceite de otro, ni del aceite del pastor, ni del aceite del líder, ni del esposo, ni de la esposa, ni del predicador de YouTube. No digo no estoy diciendo que esas cosas sean malas, Es bonito ver cómo hay intimidad, que hay gente que tiene intimidad con Dios y nos transmiten esas cosas, pero la responsabilidad de cultivar aceite es de nosotros. Yo creo que hoy día Dios nos está haciendo un llamado. Dios no está, y para mí, bueno, no sé cómo quieras tomarlo, yo lo puse así, pero para mí, yo te voy a comentar una respuesta que recibí de Dios hace estos días que he vuelto a empezar a ver qué es lo que falta en mi vida. Dios me puso esta palabra nuevamente y me decía que esto es algo SOS, que no es algo como cuando uno sabe que necesita algo y que eso de repente puede esperar. Y cuando Dios me pone eso, me ponía y me hacía dar cuenta de lo que... Y es bonito cuando Dios te lleva, ojo, no estoy hablando de vivir de las glorias pasadas, no hablo de eso. No hablo de eso porque hubo un tiempo que Cris ministró mucho mi corazón en eso. Yo quería siempre ser, quiero ser el apasionado que era cuando llegué y todo eso. Pero ¿sabes qué? Dios me llevaba a los tiempos que yo cultivé aceite. Y me llevaba, ¿sabes qué? Te puedo decir algo, iglesia, y eso no es
Yo amo mi iglesia, la amo con todo mi corazón. Amo venir cada domingo, Pero ¿sabes qué? Mis experiencias con Dios, las más maravillosas que tengo en conciencia de haber vivido, derramamientos del Espíritu Santo, los viví en mi casa, en mi habitación, orando, buscando a Él, escuchándolo, prestándole mi oído, y ni siquiera prestándoselo, dándole lo que le pertenece, porque el oído de Él siempre está presto. ¿Y sabes qué? Algo que Dios me mostraba a mí, quizás puede ser que te sirva un poco, pero Dios me mostraba mucho, y fue algo que me llamó mucho la atención del día de su casa. No sé cómo mi corazón se alegraba, porque es algo que yo en lo personal pienso como con Dios, pero muchas veces he aprendido a que no puedo pretender que mi relación con Dios sea la misma de ustedes. Lo he aprendido y me ha costado, porque quisiera que todos viviéramos esto a veces, pero no puede ser así. Dios trata contigo de manera personal e íntima, y Él conoce tu área tan sensible, aquellas cosas que hay en tu corazón, y sabe también cómo anhelas ser amado, que Él te lo da, porque Él sabe. Y Dios me mostraba mucho ese día y me decía, a veces me decía así, con lo que usted habló, la última oración, me decía como que a veces nos hemos equivocado en aquella perfección, como que sentimos como que Dios nos pidiera, y esta relación con Dios se ha ido quebrando porque muchas veces no sabemos cómo realmente hablar con Él. Y el pastor decía algo que me llamó la atención, que decía como, a veces hay que ser muy sincero con Dios, porque realmente eso fue un principio que yo aprendí hace años. Ser sincero con Él, así, extremadamente sincero. Porque Él conoce todo, Él te aceptó cuando viniste a los pies de Dios, Él te aceptó tal y cual tú estabas, con aquellas cosas que estaban tan en lo oscuro tuyo y que muchas veces quizás si hubiesen sido visibles, hubiesen salido a la luz, quizás eran, no sé, feísimas, porque así me mostraba Dios. Pero Dios me mostraba mucho que una de las cosas que ayudó mucho en mi relación con Él fue a ser muy honesto con Él. Y honesto a tal nivel de repente de no solamente decir, Dios, yo no quiero ser así, Dios, que yo no quiero hacer esto, Dios, no quiero hacer esto otro, sino que simplemente a veces a tal nivel de honestidad de decirle, ¿sabes qué, Dios? Yo amo esto. Esto se ha convertido en un ídolo para mí. Lo amo, no puedo dejar de hacerlo. Es difícil, lo amo. Amo a veces vivir, no sé, vivir apartado de ti. Y son cosas que me placen, me gustan, pero ¿sabes qué? Aún así amando esto, Dios, yo te pido que restaures mi vida. Que me ayudes, por favor, sáname, restáurame y haz que el sano juicio vuelva a mi vida. Porque estoy con ese tiempo. Familia. Eso es parte, no digo que sea la relación, eso es parte de una relación con Dios, una honestidad, porque Él todo lo conoce, Él todo lo sabe, no hay nada que podamos esconderle. Y muchas veces, a veces estamos quizás orando y no siendo francos con Él. Y eso ha hecho que no pueda haber, como siempre me acuerdo, como este río de agua viva, como que cuando dice junto a aguas de reposo, cosas así. Yo veo ese río y el árbol hacia al lado con raíces profundas. Quizás ese río tiene, no sé, ¿has visto como la casa de los castores? Cuando los castores hacen cosas y el agua empieza como a estancarse y hay que romper eso. ¿No será que a veces tenemos que romper eso? Y porque el agua está, el aceite está, familia. No sé si te alegra eso, pero el aceite está, el agua está. Esas aguas vivas que Dios te dijo que estarían en tu vida cuando le aceptes, cuando le busques, cuando le hables, cuando le pidas, cuando le toques, están para ti. Esa agua junto a un río. ¿Cuántos queremos ser ese árbol que está junto a ese río? Ese árbol que está al lado y que pese a que lleguen todas las temporadas, ese árbol siempre tiene esa agua, siempre tiene ese aceite, siempre tiene eso tan maravilloso. Y para mí, para ustedes quizás, Dios nos está haciendo un llamado, lo voy a poner así, urgente. Estamos quizás acumulando tesoros eternos, o simplemente quizás a veces estamos adorando nuestras vidas cristianas, o estamos conformes con aquellas lámparas, porque te puedo decir algo, son lindas las lámparas.
Cuando Dios empieza a añadir cosas, ministerio, familia, esposa, hijos, casa, propósito, lo que tú quieras o lo que tú puedas ver que Dios te ha añadido, son hermosas. Yo no puedo decir que no, yo amo a mi esposa, la veo, sabes que día a día cuando la veo, digo, wow, qué hermosa, la veo salir con su gorro, y de repente la otra vez que la voy a encontrar, me deja en la mente y digo, wow, lo que Dios ha añadido a mi vida es hermoso. Mi esposa, veo una casa tan linda, es una casa de verdad. Si tú me preguntas hace 8 años, jamás he estado pensando en estar, no importa, la estoy arrendando, pero ¿sabes qué? Nunca he pensado estar arrendando una casa tan bonita. Hace muchos años no me veía con auto, de verdad, y ahora bueno, vendí mi camioneta, tengo un autito más viejo, pero aún así, mucho tiempo no pensé tener cosas. Estar en una iglesia tan hermosa, familia, porque es hermosa tu iglesia, las personas que están son maravillosas, todas, no hay nada, todos son hermosos. Y son cosas bonitas. Quizás Dios te ha dado propósito, un trabajo. ¿Cuánto? ¿Sabes que yo bueno, ya amo mi trabajo igual porque soy independiente, pero ¿cuánto Dios me ha añadido un trabajo tan bueno? Donde muchas veces no tenemos estas ocupaciones monetarias que mucha gente tenga. Pero también es la otra parte, cuando muchas veces Dios dice, bástate con mi gracia, aprende a depender de mí. Es hermoso también. Todo es hermoso. Pero puede ser que esas cosas no estén haciendo que estemos enfocados más en eso. Y yo siempre me pregunto, yo le digo a Dios, Dios, ayúdame a empezar a ser tan diligente como era antes. De repente a llegar temprano, me acuerdo que antes llegaba, no sé, para mí 45 minutos era poco, pero porque me gustaba llegar temprano, pero eso no se trata como que de eso mejor, pero creo que esas cosas son resultados de una intimidad, porque vamos a tratar de estar siempre ahí para servir, para estar con las personas. Entonces, ¿será que eso nos está llevando a no cultivar aceite y a estar mal enfocados? ¿Tenemos aceite extra, familia? ¿O estamos viviendo con lo justo? O muchas veces, ¿por qué no? Nuestras lámparas están vacías. Cualquiera sea los casos, yo creo que lo hermoso es que Dios tiene aceite. Amén. Y quiere darnos el aceite que necesitamos. Amén. Pero te puedo decir algo, familia, vayamos por el aceite extra, no solo por el justo. No digo que está bien partir de poco, yo soy partidario y mi esposa me ha enseñado mucho de eso. Como, wow, todos tenemos nuestros tiempos, yo a veces quiero apresurar todo, todos tenemos nuestros tiempos, pero de que tenemos que tener aceite, tenemos que tener aceite. Y si lo miramos en los tiempos que estamos, Dios nos está llevando a no solo tener aceite justo, sino aceite extra. Partamos por algo. Yo puse una pregunta acá, la sentí un poquito fuerte, pero no está alejado, ni es súper bíblico para mí. Porque Dios en algún momento dado llegaron las vírgenes necias. Y yo sé, mira, escucho el suspiro de mi pastor y es como, wow. Porque llegaron ellas y llegaron con ese aceite, pero no en el tiempo. No en el tiempo, familia. El aceite es hoy día, no mañana, no pasado. Porque te puedo decir algo, hay un principio bíblico que hemos dejado de vivir. Y wow, ojalá que volvamos a eso. Porque esto, de verdad, y ojo, es bíblico. Nosotros tenemos que aprender a vivir un día a la vez. Cada día tiene sus propios afanes. Dios te dice que no se esconda el sol, y que no permanezca tu enojo hasta que se esconda el sol, parafraseando. Dios nos enseña que hay principios bíblicos y Él nos enseña que hay cosas que están dentro. Hoy día es el día del Señor es hoy, no ayer ni no mañana. Fue del Señor, es del Señor, será del Señor. Pero hoy es el día. No espere hasta mañana, no esperemos. Hoy día llenemos nuestras lámparas de aceite para que iluminen aquellas cosas de tu vida cristiana y que realmente no sean simplemente como un símbolo que resuena. ¿Ya? Porque a las vírgenes
El Señor no las reconoció y les dijo: no las conozco. Es fuerte. No las conozco. Señor, Señor, ábranos las puertas. Y él le respondió: créanme, no las conozco. El aceite define nuestra relación con Dios. El aceite es nuestra relación con Dios. Cuánto tengamos de aceite define cuánto conocemos o no conocemos a Dios. Cuando hay harto aceite extra, habla de que conocemos a Dios y Él nos conoce. Entonces te invito familia, a que podamos cerrar nuestros ojitos y podamos orar. Vamos a tener un tiempo de oración. Padre amado, Señor, quiero darte gracias, Dios, por este día, Señor. Porque tú eres bueno, eres fiel, Señor. Gracias, Dios, porque dijiste, Señor, que al momento que nosotros te recibimos, Señor, hay un río de agua viva corriendo dentro de nosotros, Señor. Hay un río de agua viva que es tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque rompiste con todo cuando tu Hijo murió en aquella cruz, todo lo que obstruía que nos relacionáramos contigo, Señor. Fue un precio grande, Señor. Fue el precio de mandar a tu único Hijo, Señor, a morir en aquella cruz. Pero ¿sabes qué? Ese precio, Señor, nos lleva hoy día a poder relacionarnos contigo sin nada, Señor, que obstruya este camino, papito. Sin nada que se oponga, Señor, sino que tenemos, Señor, esa libertad de poder relacionarnos, Señor. Pero ¿sabes qué? Señor, nosotros en este día, Señor, hemos podido ver quizás que hay lámparas, Señor, que necesitan de tu aceite, Señor. Podemos, Señor, ver que hay lámparas que, Señor, no tienen aceite. También podemos ver, Señor, que hay lámparas que tienen aceite justo, Señor. Y si por algún motivo, obviamente te has visto con ese aceite extra, le doy gracias a Dios por eso. Le doy gracias a Dios porque has podido quizás ir entendiendo lo diligente que tenemos que hacer en nuestra relación con Dios. Pero también le doy gracias a Dios que podemos reconocer en nuestras vidas que no tenemos aceite o que tenemos aceite justo. Y yo te quiero invitar adelante si quieres pasar. Adelante, si Dios te ha ido hablando con este mensaje y sientes que no hay aceite en tu vida, que hay aceite justo y sientes que te falta, Dios está acá en este lugar y veo a Dios queriendo llenar tu lámpara de aceite. Amén. Y hacer que ese aceite que hay en tu vida rebose. Hacer que si no hay aceite, Él llene tanto tu lámpara que rebose de aceite y que tengas aceite extra. Así que yo quiero hacerte un llamado hacia adelante. Si has reconocido que no hay aceite, si ves que en tu vida hay aceite justo, si ves que en tu vida te has desenfocado y has pensado quizás que llenar el aceite es ocuparte excesivamente de aquellas cosas que Dios te dio como añadido, pero no. Porque Dios te dice, busca el reino de Dios y mi justicia y todo lo demás será añadido. Quizás pensaste que lo que iba a añadir aceite a tu vida iba a ser lo que Él añadió y tratar de enfocarte en eso. Pero Dios te dice, busca el reino de Dios. Amén. Mi justicia. Amén. Vive una vida justa y ahí yo añadiré las cosas. Entonces yo te invito, familia, si sientes un llamado de parte de Dios, a venir.